Hay momentos en la historia, muy poquitos la verdad, apenas unas cuantas horas, que de repente lo cambian todo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos. Un fin de semana que arrancó con un jueves lleno de contradicciones y que, sin exagerar, alteró el rumbo de la humanidad para siempre. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Imaginemos Jerusalén, por allá en el año 33. No era para nada una ciudad tranquila. Durante la Pascua, la población se disparaba, se llenaba de peregrinos. Las calles eran un hervidero de fervor religioso, de mucha expectativa y, sobre todo, de tensión. Y justo en medio de todo eso es que empieza nuestra historia, con esa mezcla tan rara de luz y oscuridad al mismo tiempo. La historia que vamos a desglosar hoy responde a esta pregunta, pero de una manera que nadie se esperaba. De hecho, nos obliga a replantearnos todito lo que creemos saber sobre lo que es la autoridad, el liderazgo y la verdadera grandeza. Nuestro primer momento clave nos lleva a un cuarto, a un aposento alto, durante lo que conocemos como la Última Cena. Pero ojo, lo más importante no es la comida en sí, sino el gesto que vino antes. Un acto que rompió con todas las reglas sociales y de poder de esa época. De repente, Jesús se levanta, se amarra una toalla a la cintura y empieza a lavarles los pies a sus discípulos. A ver, para que entendamos bien el impacto de esto, en esa cultura, esa era una tarea reservada para el esclavo de más bajo rango, el último de los últimos. Con este acto tan sencillo, los símbolos del poder que todos conocían se invirtieron por completo. La corona fue reemplazada por una toalla, el trono por un simple balde con agua. Fue una lección, práctica y súper radical de un nuevo tipo de liderazgo. Este acto tiene un nombre en teología, se llama kenosis. Significa básicamente el vaciamiento voluntario, la decisión consciente del poder absoluto de ponerse en el lugar más bajo. Esto no es un gesto de alguien que no sabe quién es justo lo contrario, es el acto de alguien que sabe exactamente quién es y por eso mismo se arrodilla. Claro, Pedro, siempre tan impulsivo, se negó. No le cabía en la cabeza que su maestro hiciera algo tan humillante. Pero la respuesta de Jesús fue directa y muy profunda. Esta acción no era un detalle opcional, no, era el corazón de su mensaje. Para tener parte con él, había que dejarse servir, había que aceptar esta gracia que se humilla para alcanzarnos. Y de la calidez de esa enseñanza en el cenáculo, la escena cambia, pero de una forma drástica. Nos vamos al huerto de Getsemaní, un lugar lleno de olivos, donde la lección se convierte en una agonía personal e intensísima. Y el catalizador de toda esta noche fue una traición sellada por 30 piezas de plata. Según las escrituras de la época, ese era el precio de un esclavo. Imagínense, el valor que se le asignó al hambre que estaba a punto de cargar con el peso del mundo entero. La angustia que sintió fue tan inmensa que tuvo una manifestación física real, un fenómeno conocido como hematidrosis. El evangelista Lucas, que se sabe era médico, lo describe diciendo que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Esto de sudar sangre ocurre bajo un estrés extremo. O sea, no era solo miedo a morir, era la anticipación de una carga muchísimo más pesada. Y en medio de esa agonía pronuncia esta oración. Aquí está el verdadero centro de la lucha en Getsemaní. Es el momento de la rendición humana perfecta a un plan divino. Pensemos en esto por un segundo. En el primer jardín, el del Edén, un no a la voluntad de Dios cambió la historia. Aquí, en este otro jardín, un sí en medio de un sufrimiento que no podemos ni imaginar, la iba a cambiar de nuevo y para siempre. Ahora la historia nos lleva a su punto más bajo. Después del arresto, del juicio, de la crucifixión, llegamos al silencio. Un silencio absoluto de una tumba, un lugar que para todos simbolizaba el final, el fin definitivo. Para de verdad sentir la desesperanza de ese momento, recordemos un poco la historia de Lázaro. Cuando Jesús llegó, su hermana Marta le dijo estas palabras, que son brutalmente honestas. Expresan la cruda realidad de la muerte, la descomposición, lo irreversible, la pérdida total de la esperanza humana. Bueno, esa misma sensación de final absoluto es la que rodeaba la tumba de Jesús. Una piedra pesadísima, sellada por la autoridad romana. No era solo una barrera física, era una declaración. Representaba el fin de un movimiento, el fin de un sueño, el fin de una esperanza. Era, literalmente, el punto final. Pero, como se imaginan, la historia no termina ahí. Lo que pasa a continuación no es un milagro que la gente esperaba, sino un giro tan impactante que cambió para siempre la idea de lo que es posible. Vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Al amanecer del domingo, un grupo de mujeres iba camino a la tumba, y su preocupación era de lo más práctica y humana. Cargaban con su dolor, claro, pero también con una pregunta súper lógica. ¿Cómo vamos a mover esa piedra que es inamovible? Su pregunta es, en el fondo, la pregunta de todos nosotros frente a esos obstáculos que parecen insuperables. Y aquí está el giro narrativo más importante. Cuando llegaron, la piedra ya no estaba. Ya había sido removida. Pero la razón es lo que lo cambia todo. La piedra no se movió para liberar a un prisionero, porque él ya no estaba ahí. Se movió para que los testigos, para que el resto de la humanidad pudiera asomarse y ver la prueba de que lo imposible había sucedido. Esta fue la declaración del ángel a las mujeres que estaban totalmente desconcertadas. Es el primer anuncio de la resurrección. Es la frase que transforma el luto en asombro y la desesperación en una esperanza completamente nueva. El silencio de la tumba se rompe con la noticia más grande de la historia. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el significado real de estos eventos? ¿Qué nos deja este fin de semana que empezó con un acto de humildad y terminó con una tumba vacía? Vamos a resumir las lecciones clave. El camino que acabamos de recorrer nos muestra un patrón muy claro. Primero, que el verdadero poder se demuestra en el servicio humilde. Segundo, que la rendición a una voluntad mayor, como vimos en Getsemaní, es lo que viene justo antes de la victoria final. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, que incluso desde la finalidad de una tumba, la esperanza puede resucitar, y va a resucitar. Y esto es fundamental. La tumba vacía no es solo un hecho histórico, del pasado, es una promesa que sigue viva hoy. Es la declaración de que el fracaso, la enfermedad o la tristeza no tienen la última palabra. La promesa de este fin de semana es simple, pero increíblemente profunda. No importa qué tan oscuro sea el viernes o qué tan silencioso el sábado, el domingo siempre llega. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si la muerte no es el final, si la derrota es solo temporal, y si la esperanza de verdad puede renacer de las cenizas, ¿cómo cambia eso la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos, nuestras propias tumbas? ¿Qué significa en el día a día vivir con la convicción de que la tumba está, en efecto, vacía?